No, decía que en el comienzo del semáforo de hoy hablábamos bueno, de la intervención del puerto de Ushuaia. En primera instancia se conoció esto, la información que circulaba era por irregularidades en el funcionamiento del puerto. Después se conoció, bueno, una llegada de un avión con comitiva de Estados Unidos. No hay mucha más información que eso. Especulaciones tienen que ver con, bueno, la probabilidad de que el oficialismo le permita a Estados Unidos utilizar el puerto de Ushuaia o Ushuaia como una suerte de central de operaciones también en conexión con la Antártida. Usted siempre ha sido muy enfático respecto a la recuperación de nuestro territorio, al cuidado que hay que tener respecto a la Antártida y sobre todo también a las Malvinas. ¿Tiene alguna, más que información, alguna opinión de esto que por lo menos no hay tanta noticia, tanta información respecto a la intervención del puerto de Ushuaia? Mire, yo creo que los norteamericanos han manifestado que necesitan una base en el Atlántico Sur. Y yo creo que la base que hay que negociar con los norteamericanos es la de Puerto Argentino, la de Malvinas. Esa base militar que hoy tienen los ingleses, creo que esa es la base militar que correspondería a concesionarle a los Estados Unidos, recuperar la zona económica exclusiva, que son las 200 millas alrededor de Malvinas, Sandwich, Atlántico Sur. Con eso, perdón, Georgias. Georgias y Sandwich, sí, Malvinas. En el Atlántico Sur eso nos permite a nosotros recuperar el 25% de la superficie que hoy tienen ocupada los ingleses y resolvemos ese tema sin tanto conflicto. Y obviamente en un acuerdo de América para todos los que vivimos en América, ¿no? América para los americanos, esta tontería de América para la humanidad es una estupidez. Porque América para la humanidad lo que suena muy bonito, pero termina dándole el mercado argentino a los chinos. En realidad lo que están preocupados los norteamericanos es por el puerto de Chancay, en el norte de Lima. Por eso la dificultad, por eso de repente te levantaste y se había ido una presidenta en Perú y ahora está en la cuerda floja el presidente que acaba de asumir, después que se encontró con unos empresarios chinos, lo habrás leído el fin de semana, ¿no? Que entró encapuchado en un restaurante. Todo lo que está pasando en Perú tiene que ver con el puerto de Chancay, que es el puerto más grande del Pacífico después de Los Ángeles. Y está claro que no lo pueden administrar los chinos, muchachos. De la misma manera que Lula decía que iba a ser un gran puerto en el Atlántico administrado por los chinos y que lo iba a unir los dos puertos, el Chancay y el brasilero, a través de un tren chino. Bueno, eso no se podía hacer y no pasó. Es imposible. Digamos, los chinos no tienen nada que hacer en América y están destruyendo, volviendo al tema, la industria argentina. Ahora, los norteamericanos no van a parar hasta tener una base militar. O la tienen en Malvinas o la tienen del lado chileno. Si la tienen del lado chileno van a estar en problemas, porque Katz, que ni siquiera empezó el gobierno y ya tiene problemas, Katz, y que dijo que quiere discutir la Patagonia con los argentinos. Hoy estamos hablando del puerto de Ushuaia, pero vos no te olvides que el que dijo que quiere rediscutir la Patagonia con los argentinos, porque cuando nosotros nos quedamos... Y bueno, entonces ahí tenés el problema, amigo, que tiene un acuerdo de defensa estratégico con los británicos. Y lo único que hay entre los británicos y los chilenos somos nosotros los argentinos. Así que no te preocupes tanto por el puerto de Ushuaia, preocupate por los chilenos. Ya hay una historia ahí cuando escribió su autobiografía, Lagos, el presidente chileno, que dice el día que casi invado la Argentina, ¿no? Por una decisión que habíamos tomado nosotros, había tomado yo, que era cortarle el gas porque no teníamos gas para nuestro mercado y ellos lo estaban recibiendo. Se lo corté y quisieron declarar la guerra. Después no pasó de una declaración, pero esto lo vivimos en aquel momento, pero después el Lago lo escribió en su libro, que nos hagamos los tontos, pero cuando a Katz le empiece a ir mal, que antes de empezar ya le empiece a ir mal, imagínate que lo único que va a hacer es reverdecer el espíritu nacionalista antiargentino de los chilenos, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que entender, y no mirar el árbol, sino mirar el bosque. Los norteamericanos quieren una base militar en el Atlántico Sur, muy bien, ahí la tienen, Puerto Argentino. Y se la damos por 50 años, con una renovación de 50 años más. Pero en Puerto Argentino, que hoy lo tienen los ingleses. Y nosotros recuperamos nuestra presencia en el Atlántico Sur. Bien. Porque lo que nosotros tenemos que conseguir es que se vayan los ingleses de Madrid. Los ingleses se tienen que ir. ¿Está bien? El problema nuestro es el rey Carlos III.
Es el mismo problema que tiene Trump con Canadá, porque vos no te olvides que la expresión del Estado canadiense es Carlos III. Carlos III es una monarquía parlamentaria. ¿Qué tiene que hacer el rey de Inglaterra en América? No tiene nada que hacer, ni en Canadá ni en Malvinas. Y este es un momento extraordinario para nosotros. Que lo echen de Canadá y que nos ayuden a echarlo de Malvinas. Y después le concesionamos el puerto argentino como base militar, que es una base que puede recibir submarinos nucleares, portaaviones, y ahí ellos estarán conformes. Y nosotros negociamos la superficie que nos corresponde del mar, que hoy la manejan los ingleses con su petróleo y todo lo demás, y nuestra presencia en la Antártida. Eso es lo que le sirve a la Argentina. Y se termina el acuerdo de defensa de los británicos con los chilenos. Esto es pensar bien. Lo otro es pensar como si fueras un centro de estudiantes, que lamentablemente muchos, en este caso algún gobernador y demás, tienen esa tendencia a pensar que un país se construye como si estuvieran en el bar de la facultad. Bueno, muchos rumores y mucho ruido alrededor de este aterrizaje y pocas precisiones por parte del gobierno argentino. Los que dieron un poco la información de bien de qué se trataba y de quién era esta comitiva que venía a la Antártida y a Tierra del Fuego y por qué, según lo que detallan algunos medios, tiene que ver con una comisión de funcionarios gubernamentales de la Secretaría de Energía de Estados Unidos para discutir el procesamiento de minerales críticos. Ahora, sabemos que, como decís vos, Argentina está rodeada en esa situación, sobre todo la Patagonia, por Inglaterra de un lado y por los chilenos del otro lado, que como decís vos quieren, por lo menos a nivel discursivo, retórico, Kast afirma que en algún momento van a avanzar sobre la Patagonia. Hay que ver si les da y hay que ver si lo llegan a hacer o no, porque como decís vos, es un gobierno que ya nace en un lugar complejo económicamente, entonces le va a costar hacer pie económicamente y puede llegar a apelar al nacionalismo chileno para rediscutir sectores de la Patagonia. Entonces la Argentina en esa situación está entre dos rivales geopolíticos, y en ese contexto Estados Unidos, que viene con un reclamo que venimos comentando mucho acá en el programa de América para los americanos y de, bueno, avanzar sacando a los chinos en materia comercial de la región y a los europeos, sea a los daneses de Groenlandia, de repente, crecientemente y cada vez más, ya empiezan, si querés, en parte de la gestión Biden y avanza cada vez más, que pareciera que cada vez más en la gestión de Donald Trump, aparece este vuelo tan misterioso que habla sobre el procesamiento de minerales críticos en la Patagonia. Entonces, si Estados Unidos va a tener presencia económica, también va a querer proteger un poco las inversiones que hace. Entonces, de repente podemos llegar a pensar en una situación de presencia estadounidense en la región. Bueno, se está hablando de una base militar. Esa base militar va a tensionar la situación también que ya está tensa entre Estados Unidos e Inglaterra, un poco también. Y trayendo lo de Davos, se veía incluso la tensión cuando el secretario de Comercio, cuando tu homónimo estadounidense Howard Lutnick discutía en Davos, discutía con su par británica y con una cosmovisión del mundo completamente distinta. Es decir, si Estados Unidos empieza a tener mayor presencia en esa zona del mundo y en ese creciente interés que está teniendo en el Atlántico Sur, puede implicar una tensión más, implicar aumentar las tensiones con Inglaterra, tensionar cada vez más en esa zona del mundo. Son dudas que me hago porque la realidad es que por el momento escasea la información muy específica, pero la propia embajada de Estados Unidos es la que habla de congresistas miembros de la Comisión de Energía y Comercio que van a incluir reuniones con funcionarios fueguinos. Por lo que están diciendo y lo que está circulando es que no van a ser con funcionarios provinciales, sino que pareciera tener que ver con funcionarios nacionales. Pero eso es por lo menos la información que circuló por el momento. En especulaciones decimos, bueno, si Estados Unidos va a tener una presencia económica en el Atlántico Sur, va a tener también que buscar que esa base militar que están promoviendo, queriendo poner en esa zona del mundo, en un contexto con tensiones con Inglaterra, ¿va a implicar mayores tensiones en la zona?
son preguntas que me hago en este momento. Está bien planteado el tema. La pregunta sería si nosotros conseguimos que toda potencia extraterritorial, extracontinental, considerando el continente americano, se vaya de la región. No solo se van los reyes de Dinamarca, de Groenlandia, se tiene que ir Carlos III de Canadá y se tiene que ir de Malvinas. La discusión sería, ¿es posible una base norteamericana en Puerto Argentino por X cantidad de años? Y recuperando la Argentina, la zona económicamente exclusiva, que es la que rodea a las 3 islas, y garantizarse por proyección su porción de la Antártida. ¿Sería una negociación válida? ¿O vamos a quedar lamentándonos que una mega base militar esté del lado chileno, con todo lo que ello implica? Los chilenos están deseosos de que estén de aquel lado, ¿eh? No es que se van a negar y que van a decir, no, están deseosos de tenerlo. Por lo tanto, estas son las discusiones cuando empiezan a ser temas de Estado. Alguna vez pusimos una canción de que la prefiero compartida antes que vaciar mi vida, esto se refería. No hay un problema de soberanía, la soberanía es argentina. Es compartir como los alemanes comparten bases militares, los italianos, los españoles, los franceses, los ingleses. Tienen, son prerrogativas, sí, claro. ¿Te preferirías que no? Sí, claro, si tuviéramos capacidad de... Bueno, pero la realidad es que hay que elegir en el aquí y ahora en función del interés nacional. Y el interés nacional es recuperar el 25% de la superficie que hoy tiene intrusada los británicos. Bueno, hay que definir con precisión el enemigo y sobre esa base construir tu política. No sea cuestión que hay mucho más influencia de las ideas que de las posibilidades prácticas de llevarlas a cabo.